Dios es grande y Dios es maravilloso. Aleluya. Bendito Dios. Dios es grande y es maravilloso. Aleluya. Si tú lo crees, dale tu alabanza. Worship God. Hallelujah. Oh, te adoramos, Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Como bien dijera mi pastor, correspondo al nombre de Luis Figueroa. Pertenezco a esta iglesia, aleluya. Estoy más que contento por la oportunidad que me da mi pastor, aleluya, de traer la palabra del Señor este domingo. Saludo al pastor en la nave. Para mí es de sumo gozo exponer la palabra del Señor, porque vuelvo y repito, una vez escuché un predicador que dijo una palabra que me llegó al corazón y me dijo, y decía el predicador: si alguna vez te invitan a predicar la palabra del Señor, no te rebajes a querer ser el presidente de los Estados Unidos. Predicar la palabra del Señor es un privilegio. Predicar la palabra del Señor es un compromiso. Predicar la palabra del Señor es tener la convicción de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a invitar que se pongan de pie y me acompañen al libro de Job. Let's be on our feet and let's open up the Bible to the book of Job. Y adoramos a Dios. Aleluya. Dios es grande. Right before Psalms. Antes de Salmo. Vive Dios. A la mano Y izquierda. adoramos, Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor con gozo. Aleluya. Acompáñenme al libro de Job, su capítulo 8. Job chapter 8. Mi alma adora a Dios. Gracias. Poderoso Jesús. Y vamos a considerar el versículo 7. Job chapter 8 verse 7. Como es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Repito, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Hoy quiero ministrar bajo el tema principio. I want to preach under the theme or title Beginning. Acompáñenme al cielo, Dios grande, Dios poderoso, Dios de infinita bondad y Dios de misericordia, Señor. Vengo ante tu presencia, Dios mío, Señor, dándote gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor. No te pido que me quites, Señor, sino que me uses, Dios mío. Que pases el carbón encendido sobre mis labios, Dios mío, Señor. Y que me permitas ver lo que otros no quieren ver. Que me permitas hablar lo que otros no quieren hablar. Y me permitas escuchar lo que otro no quiere escuchar. Y yo me encargaré de darte la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Como toda una historia, Like every story, siempre hay un principio. there's always a beginning. Cuando hablamos del evangelio, When we're speaking about the gospel, hablamos de que hay un principio. we talk that there's a beginning. El principio del evangelio The beginning of the gospel no hubiera existido would have not existed si no hubiera existido un Dios. if there was no God. Cuando vemos, y hay muchas personas que se hacen la pregunta, And there's many people that ask themselves, si hay un Dios, ¿quién lo creó? if there's a God, then who created him? Pues yo te voy a explicar ya mismo. Well, I'm about to explain to you. En el principio dice la palabra, In the beginning, the word says, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. in the beginning was created heaven and earth. Y eso lo encontramos en Génesis 1:1. En el principio fueron creados los cielos y la tierra. And that's what Genesis 1:1 says. Me encanta la palabra, pastor, porque empieza en el libro de Génesis, I love the word because it que begins in the book of Génesis Genesis, significa principio. and Genesis means beginning. Pero para que haya una historia, But for there to be a story, tiene que haber un autor. there needs to be an author. Entonces sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. So we know that all of the word is inspired by Segunda de God. Timoteo 3:16 dice, 2 Timothy 3:16 says, toda la escritura all of scripture es inspirada por Dios is inspired by God y útil and useful para enseñar, to teach, redarguir, to correct, para corregir, amen, para instruir to instruct en justicia. in justice. O sea, que el autor de la palabra The author
of the Word es Dios. is God. Entonces tú te preguntas, So you ask yourself, ¿quién es Dios o quién hizo a Dios? who is God or El who que hizo made la God? historia. The one who made the story. Me llama la atención And it calls my attention que cuando vamos al libro de Juan, that when I go to the book of Juan John, dice, John says, en el principio in the beginning era el verbo was the Word, y el verbo and the Word era Dios was God, y Dios and God era el verbo. was the Word. Y cuando hablamos de verbo, And when we speak about the hablamos de Word, acción. we talk about O sea action. que Juan estaba diciendo, John was saying, en el principio in the beginning era la acción was the action, y la acción and the action era el principio was the beginning, y el principio era la acción. and the beginning was the action. Qué maravilloso, porque lo que me está diciendo es So what this is telling me que is Dios siempre ha existido, that God que Él no has always necesitó existed. que lo creara, He didn't need a que Él beginning. es Dios He y is que God. Dios es Dios. And God is Dios no God. necesita que nadie lo cree. God don't need a beginning. Dios nos creó a nosotros, God created us, pero Él no necesita que nadie lo haga. but He doesn't need Y a Él beginning. está desde la fundación And He's been since the y Él foundation, está en este momento and He's here y now, Él va a estar con nosotros por and siempre. He's going to be forever. Gloria al Señor. La Biblia, The Bible, cuando vamos a los primeros 5 libros de la Biblia, when we go to the first books of the Bible, first los 5, conocemos como el Pentateuco. we know them as the Torah. Esos 5 libros los escribe Moisés. These 5 books is written by Moses. Pero me llama también la atención But it calls my attention que Moisés no estaba en la creación. that Moses was not in the creation. Pero en el libro de Éxodo, But in the book of Exodus, el Señor le dice, the Lord tells him, escribe en el libro write in the book para que quede so that it's there como testimonio as a witness. para... Vamos a buscarlo en la Biblia para no hacerlo. Vamos a Éxodo 17:14. Let's go to Exodus 17:14. Vive Dios. Y dice, entonces dijo el Señor a Moisés, Then the Lord said to Moses, escribe esto en un libro write this in a book para que sirva de memoria. for a memorial. O sea que él le estaba diciendo, So he was telling him, escribe estas cosas que yo te voy a mostrar, write these things that I'm going to show you, porque yo necesito because I need que la historia que yo te voy a dar that the history that I'm going to give you quede registrada. may be memorized. ¿Por qué? Why? Porque tú y yo algún día Because you and I one day, teníamos que leer esa historia. we had to read this story. Pero me llama la atención que Moisés no estaba en el Génesis. But it calls my attention that Pero Moses el wasn't Señor le empieza a existing in decir, Genesis. But the Lord tells him, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the Y la beginning, tierra estaba desordenada y God created the vacía. heavens and the earth, Aleluya. and the earth Y la was tierra empty. estaba desordenada y vacía. Pero había, como tú y como yo, unas personas que también estaban desordenadas y vacías. but there was people also like in the earth in the beginning we Y were el formed, autor without de la form. historia And the author of the story quería wanted a organizar la vida de nosotros. to organize our lives. En la Biblia tenemos sinnúmeros de personas In the Bible we have so many amount of people que el Señor marcó el principio de sus vidas. that the Lord marked the beginning of their life. Y si no lo hizo en el principio, And if he did not do it in the beginning, lo hizo en el camino. he did it on the way. Cogí varios ejemplos de la Biblia. And I grabbed a few examples for you. Hay muchos más y usted puede buscar muchos más. There's many more if you want to look yourself. Pero quiero traerte unos cuantos. But I want to speak about a few. Quiero comenzar con Abraham. I want to speak about Abraham. Abraham, Abraham, un hombre donde estaba en su tierra. this man was in his land. Él tenía su vida. He had his own life. Vivía en una tierra idólatra. He was in an idolatrous land. Pero el Señor le place But the Lord, it pleases him escribir un principio en la vida de Abraham. to write a beginning to the life of Y cuando Abraham. el Señor le place And when the Lord, it pleases hacer him algo con tu vida, to do something with your Él life, lo va a hacer. He will do Él it. lo va a hacer. He will do No it. importa cuán duro tú tengas el corazón. It doesn't matter how La hard you have palabra a mí your heart. me dice The word tells que me los corazones de piedra that the heart of Él los stone, hace de carne. Aleluya. turns into Él te flesh. transforma.
He transforms you. Entonces Dios le dice a Abraham, So the Lord tells Abraham, ok, yo voy a agarrar el libro y quiero escribir algo diferente en tu I vida. want to write in the book of your life, Abraham, and Voy write a hacer something un different. principio. I want to do a beginning. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. And he tells him, leave your land and leave Sal your de tu family. tierra y de tu parentela. Leave your land and Que leave your voy a parents. comenzar una vida nueva, lo que tú no te imaginas. I want to start a new Voy a life which hacer you don't cosas que tú imagine. no sabes. I want to do things you don't know. Pero Abraham pone oído But Abraham listens to this. a una voz que él no conocía y nunca había escuchado. And he hears another voice that he's never heard before. Y dice, yo voy a seguir esa voz. And he says, I'm going to follow Porque this esa voz voice. me da convicción de lo que me dice es real. Because this voice convinces me of what it's Y saying is eso es lo real. que pasa muchas veces a And this is what nosotros. happens many times to Que el us. Señor habla a nuestras vidas That the Lord speaks to our lives. y no entendemos cómo es que Dios And we nos don't habla. understand how he's speaking to us. Trataré de explicarte cómo es que Dios me I'm habla. going to try to explain how God speaks to me. Es como un fuego. It's like a fire Cuando Dios habla a mi vida, when he speaks to my life. es como un fuego, It's like a fire, pero no me quema. but it doesn't burn me. Es como agua, It's like water, pero no me moja. but it doesn't wet me. Es como ruido, It's like noise, pero no molesta. but it doesn't bother Y you. si tú no entendiste, And if you didn't understand, pregúntale al Señor cómo Él habla a tu vida. ask God how he speaks to your life. El Señor habla de mil maneras. The Lord speaks in many A ways. través de la creación, Through creation, a través de personas, through people, a través de sus profetas. through his prophets. Pero de que habla, But if he speaks, habla. he speaks. Dios es grande. Abraham escuchó la voz Abraham heard the voice, y dijo, yo voy a seguirlo. and he said, I'm going to follow him. O sea, en otras palabras dijo, yo acepto el principio que Dios acaba de escribir en mi vida. In other words, he said, I accept the beginning that the Lord is writing in my life. Moisés, Moses, un hombre que conocemos la historia de él. we know his life. Moisés es un hombre, fue puesto en una canasta, lo pusieron en el río, la hija de Faraón lo recoge. And Moses was placed into a basket, and they put him in a river, and the Pharaoh's daughter finds him. Suceden cosas en Egipto And things happen in Egypt que lo hacen huir de ese lugar. that make him flee from this place. Pero el Señor nuevamente toma el libro But the Lord takes the book one more time of his y life dice, and says, Moisés, Moses, yo voy a escribir un principio en tu vida. I'm going to write a new beginning in your life. Moisés, Moses, yo voy a cambiar la historia de tu vida. I'm going to change the story of your life. Moisés, ya yo te saqué de Egipto. Moses, I took you out of Egypt. Moisés, ahora Now, Moses, yo voy a aparecer I'm going to appear en una salsa ardiendo, in a bush burning, te voy a llamar and I'm going to call you. y en ese momento And in this moment, comienza el principio de the tu vida. beginning will start of your Porque life. tú tienes que ser el caudillo Because you have to be the para one librar el pueblo que yo escogí. to free the people I've chosen. Moisés, Moses, el principio que yo voy a poner en tu vida, the beginning I'm going to put in your life, a lo mejor tú no vas a ver lo que quieres ver, maybe you're not going to see what you want to see, pero yo sí voy a ver lo que yo quiero hacer. but I'm going to see what I want to do. Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Dios hace en nuestras vidas lo que Él quiere. Siempre y cuando nosotros se lo permitimos. Porque Él es un caballero. Aleluya. Glory to God. Tenemos a Josué. We have Joseph. Josué Joseph, era un discípulo de Moisés. he was a disciple of Moses. Josué anduvo Joshua. por el desierto con He Moisés was walking through the desert with Moses. y pensó que toda su vida hasta llegar a la tierra prometida And he thought all of his life until he made it to the promised iba a land, estar aprendiendo. he was going to be learning. Pero cuando Dios escribió la historia de Moisés, But when God wrote the story of ya casi Moses, terminando la historia de Moisés, almost finishing the había puesto story, el nombre de Josué. he put the name of Y Joshua. cuando puso el nombre de Josué But when he put the name of Joshua, dijo, he told him, y decía la historia, and the story says, Moisés no entrará a la tierra prometida, Moses will not enter the promised pero land, tú, Josué, but you, Joshua, que es el principio the de beginning guiar is a mi pueblo hacia that you're adentro. going to lead my people in. Es que Dios es bueno, God is hermano. good. Amen. Y cuando Dios escribe, And when God writes, Dios escribe con tinta he writes it in ink que no borra. that it does not erase. Gloria a Dios. Tenemos la historia de Ruth, We have the story of Ruth, una mujer moabita, a Moabite,
Una mujer pagana, gentil, a pagan woman. que se muere su esposo, Her husband dies. su suegra pierde el marido también, They- se quedan solas They're all alone, her and her daughter-in-law. y deciden salir de su tierra a buscar provisión a otra tierra. They leave their poverty in their land and they go look for provision. Pero el espíritu, But the Spirit, como hace como él quiere, since He does how He llega el wants, momento que le hace sentir que es el momento de regresar. and it makes them feel that it's time to come Y back. me gusta porque cuando toman la decisión de regresar, I like it when they make the decision to turn back. entonces el Señor toma el libro Then the Lord grabs the book y dice, and tells Ruth them, y Noemí, Ruth and Naomi, yo voy a escribir una nueva historia. I am going to write a new story. Y el Señor dice, entren And He tells them to enter a su tierra, to the land, le cambia el nombre a Noemí, changes le Naomi's pone Mara, name and puts Mara, y Ruth And Ruth empieza begins a ser guiada por donde Dios quiere. to be guided by the way God wants. Ruth llega a donde vos. She makes it to Boaz. Sucede tal cosa como Dios la había escrito. And it happens just how God wrote it. Ella alcanza gracia en los ojos de vos. She finds grace in the eyes of Boaz. Pero ahí But Ahí. there, es donde vemos el principio que Dios había escrito en la vida de Ruth. we see that the beginning of the life of Ruth, of the Porque story. todo su entorno cambió. Because all of her life Y changed. eso lo hace Dios cuando determina escribir un principio en la vida de cada uno de nosotros. And this Es did que God todo do. lo que está alrededor de nosotros, cuando Dios dice escribí de ti, tiene que cambiar. He changes everything about Es you. imposible que Dios It is escriba impossible algo de for mí God to write something about y me mi vida no and cambie. my life not change. Es que cuando Dios It's habla, when God speaks. para ti puede ser For you, imposible, maybe it's pero para impossible, Dios but for todas las God, cosas son everything posibles. is possible. Poderoso. Tenemos a Ana, We have Anna. una mujer estéril She's a sterile woman. que Penina le hacía la vida imposible. That this woman, Conocemos la Penina, historia made de her Ana y life Penina. impossible. Pero en esta historia en específico, But in this specific story, yo pienso que el Señor estaba mirando desde el trono I think the Lord was looking from a throne y le decía a ella, and would tell her, o decía él entre sí, mejor or He dicho, would tell Himself, tú tienes que hacer algo you que me have to do haga something obrar a tu to favor. make me give you Es what que you muchas want. veces nosotros como cristianos todos queremos Sometimes que Dios lo we haga. as Christians, we just want God Ay, to Dios, yo grant our necesito wishes. esto. God, I need this. Ay Dios, yo necesito lo otro. God, I need the other Pero thing. Dios en el trono está diciendo, yo But God in His necesito que throne, tú He's ores. saying, I want Ay, you to yo pray. necesito que tú ayudes. I want you to Yo fast. necesito que tú vigiles. I want you to- Y yo necesito que tú hagas algo para yo moverme I a need tu you to do favor. something so that I can do it in your favor. Pero cuando Ana But when Anna entiende que algo ella tenía que hacer, understands that there's something that she needs to do, la Biblia a mí me relata the Bible says que ella va y se postra en el templo. that she goes in the temple and prostrates. Llora, She cries. llora, She cries llora amargamente bitterly por lo que estaba viviendo. because of what she was living. Entonces el Señor dice, Then the Lord says, ay Ana, Oh Anna, llegó el momento de yo escribir en este libro. the moment has come for me to write in your Llegó el book, momento de yo cambiar tu historia. for Ana. me to change your Llegó story, el momento de yo escribir cosas nuevas para tu for me to write vida. new things for your Llegó life. el momento The moment's come, de lo que no da luz, so whatever does not give que birth, dé luz. it will give Porque birth. Dios lo hace. Because God can do Porque it. Dios lo hace. Because God can do it. Dios hace cosas tan perfectas God does so perfect things que hoy en día that today podemos hablar de los hijos de Ana, we can speak about the children of Anna. hombres que fueron dedicados a Dios. A man that was dedicated to God. Es que Dios es maravilloso. God is marvelous. David, David, pastor de ovejas. a pastor of sheep, a shepherd. ¿Quién pensaría Who would think que
que un hombre que su propia familia that a man that his own le family daba de codo, lo tenía tirado en la parte de atrás de la casa bregando con las ovejas. looked at him over his shoulder and kept him in the back working the Dios sheep. desde allá arriba iba a tener su ojo puesto God en from él heaven had his eyes on y him. diciendo: Dios, And God saying to himself, aunque tu familia no te aprecie, even if they reject you, en el libro mío yo tengo escrito otra palabra. in the book I have Aunque something tu else familia written. no te Even if your quiere, family doesn't love you, En el libro in mío the book I have, tú vas a you ser will rey de be the king of Israel. Israel. Manda al profeta, He sends the prophet, le dice: lleva el aceite bring the oil, y lo vas a ungir, pero no le había dicho a cuál de los hijos iba a ungir. and you're going to anoint one of these men. Le pasa el primero, ese no es. The first one goes Le by, pasa el he's not the segundo, one. The ese no second es. one Le goes pasa by, el tercero, he's not no the es. one. The third also. Pero llegó el momento de David. But David came up. Y eso es lo que pasa. Muchas veces el profeta se vio apresurado a derramar el aceite cuando no era el tiempo. And many times the prophet wanted to pour Pero the el oil when profeta it wasn't the prestando el time. oído a lo But que the Dios prophet, leía del trying to libro, listen to what God was directing him, esperó el momento he waited exacto for the moment, y le dijo: a and este. he said, Y this en is the ese one. momento empezó a And at this correr moment el started- lápiz y fue escrito the beginning todo of lo the que story nosotros conocemos started to be hoy written. de David. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo. Estos ejemplos que te traje, These examples I give you, te los traje del Antiguo Testamento. I bring them from the Old Testament. Pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, me llama mucho más la atención it calls my attention porque empieza a salir en el Nuevo Testamento because it begins in the New Testament, el hijo del autor. the son of the O author. sea que la película empieza a coger fuerza. So the movie gets interesting Mientras yo now. estudiaba, And when I was me studying, llamó la atención que los actores más grandes that the biggest actors here today, le dedican mucho tiempo a los primeros 15 o 20 minutos de la película que están escribiendo o el guión que están escribiendo. they dedicate much time to the first ¿Por 15 qué minutes. hacen esto? Why do they do this? Porque los primeros 15 o 10 minutos de la película que Because tú the vas a ver first 15 or 10 son los que minutes capturan tu are the ones atención. that capture your attention. Pero a mí me gusta como el Señor hace la cosa, But I like how the Lord does things. porque Él no tomó los primeros 15 o 20 minutos. Because He didn't take the first 15 or 20 Él minutes. cogió la mayoría de los años y los dedicó a hacer su obra perfecta. He took the best of His years Cuando and Él hace su dedicated to obra do the perfect perfecta, work. When He ya does Él it preparó perfectly, un pueblo entero. He had prepared Ya a todos work. conocían las profecías de que había de venir uno. Everybody already Ya knew el the camino prophecies. estaba listo porque Juan el But the way Bautista was se encargó. prepared because John was Ahora preparing it. Dios dice: And the Lord hay says, una virgen there's a virgin donde yo voy a depositar where I'm ahí going mi to hijo. deposit my son. Y esa mujer, yo me imagino que And this siendo woman- ella virgen, era una mujer I tranquila. imagine that even if she was a woman, she was Una mujer que a se mantenía humble separada. woman. She was a separated woman. Pero Dios dice: But the Lord says, yo voy a escribir un I principio will en la write vida a de beginning María. in the life of Y este Mary. principio que yo And voy a this beginning escribir, that I will write, a lo mejor yo la voy a sacar de su estado de conformidad. maybe I'll take her A lo out of her mejor yo la comfort voy a zone. sacar de donde ella está Maybe I'll cómoda take o her como out ella se siente cómoda from where alrededor she's de donde ella comfortable. está. Vive Dios. Y eso And this es lo que el Señor muchas veces hace is con what the nosotros. Lord does many times with Cuando us. nosotros estamos tan cómodos When we're so que venimos comfortable a la iglesia that we y come to church cogemos el culto y nos vamos and tranquilos we go and then y we nos leave vamos a comer, and we go eat. llega el momento donde el Señor tiene que poner The algo en tu moment vida comes when the Lord has to donde put te something in your sacuda life where y He tú te shakes you sacas up de tu estado de and He takes you conformidad out of y your comfort empiezas a zone. poner tu And you mirada en begin el to put autor your y el sight on the consumador de Lord, nuestra the fe. author of your life. Es que Dios es grande. The Lord is big. Entonces María, siendo virgen, Mary being a virgin. su historia que el Señor comienza a escribir, The story that the Lord begins to write, tiene a su hijo, aleluya, she Jesús. has her son Jesus. Como todos sabemos la historia de María, As we know the story of una Mary. historia más marcada en la historia de la Biblia. It's a big story in the Bible. Crece Jesús Jesus grows up. y vemos registrado en la palabra And we see in the cómo word Jesús how empieza Jesus a vivir la historia begins to live que his el Padre life. ya había escrito. Of the story of the Father that had written for him. Y no se desvió del guión, se he mantuvo
recto separate from en lo the, que Dios le había mandado. the narrative. He stayed in the Muchas narrative. veces en nuestra vida como cristianos, Many times in our lives as el Christians, enemigo quiere poner distracciones por donde the quiera. enemy wants to put El distractions. enemigo quiere desviarnos del He camino. wants to Y divide hacemos us. fuerza y nos tambalea. And we stumble and we Pero- move around. Tenemos que ser seguidores de Jesús. But we have to be the followers of Jesús se Jesus. mantuvo mirando su promesa, Jesus mirando stayed looking lo at que his él promise tenía que cumplir. and what he had to fulfill. Crece Jesús, Jesus grows. comienza su ministerio, He begins his ministry. todavía el lápiz sigue corriendo The pen is still moving of his y life. empieza a cambiar la vida de los 12 discípulos. And he begins to change the life of the A 12 uno les disciples. decía, To one he told them, sígueme. follow me. A otro le decía, deja lo que estás The haciendo y other he ven told them, conmigo. stop what you're doing and come Pero with a me. cada uno que llamó But to everyone he called, era un nuevo comienzo en su vida. it was a new beginning in their life. Los 12 discípulos The 12 disciples, son marcados. they're marked. Una nueva historia en su vida. A Unos new dejaron de story in pecar, their life. otros dejaron de cobrar They stopped impuestos, otros sinning. hicieron lo que tenían que hacer. Y entramos al libro de los Hechos y comenzamos con una historia que se llama la iglesia primitiva. And we go into the book of Acts of the story of the beginning of the church. Y me gusta porque el pastor estaba hablando And I like it because the pastor was speaking de muchas cosas que a lo mejor nosotros las vemos como que son muy grandes. of things that maybe we overlook Cosas que como hermanos and things as brothers nosotros podemos hacer. we can do. Pero, ¿por qué tienen que ante nuestros ojos ser grandes But why are these things so big for us? si la iglesia primitiva lo hacía? If the church in Y the está beginning used to registrado en do la it, Biblia. and it's in the Bible. La iglesia primitiva tiene unas características muy grandes. The beginning of the church has big Les quiero characteristics, traer algunas. and I want to bring a few. Una de las características de la iglesia primitiva era la hermandad. A few of the characteristics, and one Lo of them que is, sucede es que hoy en día eso se ha perdido. and what happens is that we Pero lost se ha many things, perdido la hermandad, and we've lost, pero se ha querido meter la prosperidad. and we want to bring in the Y una prosperity. cosa no liga con la But one otra. thing does not mix with the other. Porque yo creo en que podemos prosperar, Because I believe we can prosper, pero yo también creo but I believe que el paquete de arroz que yo tengo en casa that the rice I have at es el home paquete de arroz de mi hermano. is my Pero yo brother's creo que rice el too. carro que yo guío The car I es el drive carro de mi hermano. is my brother's Pero yo car. creo que lo que yo tengo And then what I have también puede ser de mi hermano. is also my O sea, brother's. la prosperidad y la hermandad The prosperity and the poverty, son dos cosas they're two diferentes. different things. Una cosa que tenía la iglesia primitiva One thing the first church had era la creencia. was their belief. La iglesia primitiva sabía en quién creía. The first church knew in whom they believed. Porque yo puedo vender mi casa Because I can sell my house y traer todo el dinero aquí. and bring all the money here, Y si yo lo traigo voluntariamente, and if I bring it a mí voluntarily, no me debe de interesar lo que la iglesia haga con el it dinero. shouldn't matter A what the mí lo church que does me with debe the church. interesar es What it should el matter dueño del oro y de la plata that the me guy dijo in que heaven lo que told me yo that hiciera what I ay, mi alma adora He a was Dios. gonna Lo que yo hiciera bajo su voluntad, What I would aleluya, do in his él will, me iba a ayudar. he will reward. Sí. Bendito Dios. Otra de las características de la iglesia primitiva Another characteristic of the first church era la elección. was the election. Ellos no hacían las cosas a lo loco. They would not just do random things. Ellos consultaban al Señor para elegir They would cualquier pray to cosa God que to fueran a hacer. choose anyone who they needed to choose. Y eso muchas veces afecta a la iglesia de hoy. And many times this damages the church of today. Porque escogemos líderes o escogemos personas Because we choose leaders and people por las características que le vemos por encima. Oh, el by hermano, whatever we might see el hermano se ve que él puede. Y obviamente Oh, hay que ver esas cosas, pero the brother might have these certain things that we might see, but tenemos que ser guiados por el Señor. we have to be directed by God. Hacer una elección To make an election, no es simplemente It's coger a not una just- persona y decirle eres tú. choosing somebody and tell them it's you.
es que si el Señor puso esa persona frente a ti, is that if God put that person yo tengo que ahead, decirle al Señor, Señor, I have to tell the dame Lord, la confirmación de que give me the ese es el confirmation líder that que this quiere leader para that you tal want posición. is for this Y position. la Biblia nos da ejemplos. El pastor hablaba And de the cuando Bible se gives us escogieron examples. los diáconos. That when they spoke about the deacons, Los hombres estaban ahí. these men were there. Ellos a lo mejor los vieron, They saw them, pero ellos dijeron, no pueden ser cualquiera. but they told them they can't just be Tienen que ser anybody. hombres They have to be llenos del filled with the Holy Espíritu Spirit. Santo de Dios. Poderoso. Gloria a Y Dios. entonces Then se vieron las cualidades. we saw these qualities. Que Dios es maravilloso. That God is wonderful. La iglesia primitiva The first church tenía algo bien peculiar, had something y era que discipulaba. in that they would make disciples. La iglesia primitiva discipulaba, y cuando hablamos de discipulado hablamos de When we speak enseñar a about otros. making disciples, we O talk sea que la about teaching generación others. So the generation Que venía creciendo, that was coming up, growing, ellos se encargaban de enseñarle lo que era el evangelio de Dios. they worried about teaching Por eso es que them. nosotros This is why we nos enfocamos en enseñarle a los niños. focus on teaching Por eso es children. que nosotros This is nos why we enfocamos en enseñarle a los focus on jóvenes. teaching the youth. Porque es que la generación que viene subiendo Because the generation is tiene coming, que tener una convicción de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy they y de need to siempre. know who God Poderoso Dios. Aleluya. Dios es maravilloso, aleluya. Sí. Hay uno que si no lo tocamos, is. There's one that if we don't talk about him, no hemos predicado nada. we have not preached anything. Y es que este And is that this one, es el causante he is the reason de que todas esas historias de lo que yo te he hablado that all of these stories that I've spoken to you hayan about sucedido. came to me. O sea, vamos en este momento a mirar a la cruz. So let's look to the Señor. cross. Vamos a mirar a la cruz. Let's look to the cross. Donde está la cruz Where the cross está el medio is the middle de toda esta historia. of all of this story. Porque ahí Because there es donde comienza is the beginning la historia que Dios escribió, of the story that God pero wrote. para tu vida But y for para your la life mía. and for Aleluya. mine. En la cruz comenzó It lo que began at the Dios cross. iba a hacer What contigo. God wanted to do with us. Bendito Dios. Yo me creía I thought que yo había escrito mi futuro ya. Yo decía, yo ya esto es that lo I que yo had voy a my hacer. life already written and all set. Yo decía, bueno, I como would joven al say, fin, I'm a young person. yo lo que yo sé en la calle, What I know is the streets. yo no terminé mi cuarto año, I didn't finish school, pues yo me voy a dedicar a la calle, so I'm gonna do the streets. hago dinero I'll make some money, y después que tenga chao, and after I have money, que la muerte llegue cuando quiera. let death come when it wants. Pero a mí se me había olvidado But I had forgotten que yo tuve unos padres that I had parents que me enseñaron un principio. that taught me of a A beginning. mí se me había olvidado I had que forgotten cuando los padres míos me llevaron al altar a presentarme, that when they brought me to the Ellos altar, dijeron they said que ya yo no era pertenencia de that ellos, I'm no longer sino que yo theirs, pertenecía but al I Rey de belong Reyes, to God. Señor. Entonces ya yo había hecho mi película bien fácil. So I already had written my own story, easy. Lo que a mí se me había olvidado What I'd es forgotten, que Dios había agarrado el libro that God took the book y había escrito mi and He principio. wrote the beginning. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. La película está bien bonita, The movie's beautiful, pero toda película que tiene un principio but every movie that has a beginning tiene un final. has an end. Entonces, si el autor se esmera So if the author worries en que el principio on the beginning sea captada toda tu atención, so that all the attention be captured, es porque tú it's because you no vas a querer are not going to want perderte el final. to miss the end. Oh, mi alma que adora a Dios. Come on. Apocalipsis 21, Revelations 21, 1 1. dice: Entonces vi cielos nuevos And I saw a new heaven y una tierra nueva, and a new earth, porque el primer
primer cielo Because the first y la heaven primera and tierra the first earth había pasado was past, y el mar and the ocean ya no existía. was no longer there. O sea que el final tuyo y mío So your beginning and es our mine alcanzar el cielo nuevo, Was to es reach the new alcanzar heaven. la tierra nueva, Was to reach the new porque earth. lo que se queda en esta Because tierra whatever is se here quedó y no va a existir is más. stayed and it no longer exists. Porque hay un estribillo que dice, un refrán, There's a saying that goes, que lo que es del mar, whatever is from the ocean, a la mar vuelve. it returns to it. O sea que lo que ahí tú tiras, Whatever you la cast mar se there, adueña. the ocean Y ahí keeps se it queda. and it stays there. Por eso la palabra me dice This is why the word says que el mar the ocean ya no existía en mi vida. will no longer Porque exist yo estaba because I was en el cielo nuevo in the new y en heaven la tierra nueva. and in the new earth. Entonces, hermano, And therefore, brother, si este es el final de la película que if te he this is the predicado, end of the movie that was written for yo us, quiero decirte I want to tell you que hoy es el día that today's the que day tú empieces a vivir el principio que Dios escribió en tu vida. that you begin to live the beginning that God has Que for tú you. empieces a vivir lo que Dios ya escribió de tu vida. That you begin to live what God has for you. Toda historia tiene un principio Every story has a beginning y un fin. and an end. El problema está, And there's a problem. ¿quién tú quieres que sea el autor de tu historia? Who do you want the author to be? Predica, aleluya. Eso es. Eso es. Cuando Dios escribe, When the Lord writes, a mí me llama la atención porque cuando Dios escribe, when the Lord writes, el enemigo the enemy quiere venir a destruir esos papeles que el Señor está escribiendo o esa historia que el Señor he escribe. wants to come and just crumble up the Él quiere pages que of esos your life. papeles se pierdan. He wants those pages Como to be mismo lost. quiso que estos papeles se perdieran. Just how he wanted these pages to be lost. Pero ¿qué sucede? But what happened? Tú y yo You and I, somos los que estamos we are the ones here en la disposición de aceptar lo que el Señor escribió and we are willing to accept what the Lord wrote o seguir viviendo lo que Satanás escribió. or to continue to live what Satan wrote. Dios, aleluya. Porque es que tenemos que entender Because we have to understand que Satanás quiere imitar en todo a Jesús. that Satan wants to imitate everything that God does. Si el Señor puso, So if the Lord placed, yo quiero que él sea evangelista, I want him to be an evangelist. Satanás también escribe, Satan also wrote, yo quiero que él sea un brujo. I want him to be a Entonces ahí es witch doctor. donde tú tienes que elegir. So this is where you have Por to eso es que el choose. Señor nos dio un libre albedrío This is what the Lord told para us to que tú choose escojas. so that we can choose. La decisión está en tus manos. It is in your hands to choose. El principio The beginning de mi Señor of my Lord o el principio or the beginning del enemigo. of the enemy. Yo he terminado, ponte sobre tus pies. Please be on your feet. El altar está abierto. Gracias, Señor. Si tú quieres, aleluya, vivir el principio del Señor, aleluya, vivir lo que el Señor ha estipulado para tu vida, yo te invito que pases al altar. Es momento, y esta palabra no es solamente para los amigos. Muchos de nosotros los cristianos tenemos que entender y aprender que el Señor tiene principios también para nuestra vida. El Señor tiene comienzos también para nuestra vida. La palabra a mí me dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y uno de los principios que nosotros tenemos que entender como cristianos es que si en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿por qué hay tantos hermanos cristianos que no quieren moverse en las iglesias? Aleluya. Que no quieren hacer nada en las iglesias. Oh, poderoso. Hoy el Señor te dice en el principio que yo he escrito,
yo quiero que tú trabajes en la obra. En el principio que yo he escrito, yo quiero que tú te muevas en la obra del Señor. ¡Aleluya! Tú conoces tu principio y a lo mejor te apartaste del principio, a lo mejor te apartaste de donde Dios te tenía posicionado, pero en su misericordia el Señor te dice: hoy te presento tu principio. ¡Gloria a Dios! Hoy te presento tu principio. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. El pastor con nosotros. ¡Poderoso!